Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo, después de hablar del engaño, del hombre de pecado, del juicio, dice algo que cambia la atmósfera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes. Ese pero es poderoso. Mientras algunos aman la mentira, ustedes fueron escogidos para salvación. Mientras algunos serán engañados, ustedes han recibido la verdad. Mientras el mundo corre hacia la oscuridad, ustedes caminan hacia gloria. ¿Sabes? Hoy Dios quiere que escuches esto de manera personal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Pablo escribe lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Espíritu Santo, de manera maravillosa, usa al apóstol Pablo para decirnos que fuimos escogidos desde el principio para salvación. No dice que porque fuimos los más inteligentes, no dice porque fuimos más espirituales. Dice que fuimos escogidos. Esto no es para producir orgullo, es para producir gratitud. Porque si tu salvación dependiera de tu constancia, de tu inteligencia, de que eres más espiritual, de que eres mejor que los demás, de que eres alguien que no ha pecado como los otros, de verdad tu salvación la perderías. Pero como depende del propósito eterno de Dios, eso produce descanso santo. Ya el apóstol Pablo lo decía en el libro de Efesios: por gracia sois salvos. Y eso no es mérito de vosotros, es un don de Dios. Ninguno de nosotros es salvo porque es menos pecador que los demás. Porque dentro del reino de Dios no hay categoría de pecados. Nadie es más pecador que otro. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Nosotros hemos categorizado los pecados y hemos considerado que un pecado es más grave que otro, o que hay pecados gigantes y pecados pequeños. Pero nos equivocamos. Mentir, el orgullo, el criticar, el coger cosas, el robar, es tan grave este pecado como cualquiera que nosotros consideramos escandaloso. Y el apóstol Pablo, aquí en este versículo, nos dice: nosotros damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, de que ustedes fueron escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Qué maravilloso que aquí se nos diga de manera directa que nosotros hemos sido escogidos para salvación. Y si alguien ha sido escogido para salvación, ¿quién puede quitarle esa salvación? ¿Quién puede decirle que no va a ser salvo?
¿quién puede decirle que es demasiado pecador como para ser salvo? Si Dios es quien le ha señalado para salvación. Aquí hay un equilibrio, porque se dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Dios escoge, pero el Espíritu santifica. Y tú crees. Esto no es pasividad, es cooperación con la gracia. La elección bíblica no es excusa para mantenernos fríos o acusando a los demás de ser más pecadores que yo, sino que esto es estar fundamentado en la firmeza de que Dios me escogió para salvación. Si Dios ha iniciado una obra contigo, la va a perfeccionar. No te va a dejar a medio camino. No te va a abandonar. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Quizás las personas nos puedan desechar y decirnos que no merecemos la salvación, que no merecemos servir a Dios. Sin embargo, Dios en su palabra dice que Él te escogió. Y Él te escogió pese a que sabía que ibas a fallar. Sabía que ibas a tener dificultades. Y Él prometió no abandonarte sabiendo todo lo que iba a ocurrir contigo. De eso jamás nos debemos olvidar, porque somos fáciles de olvidar y estamos buscando cada día, por nuestro esfuerzo, considerarnos mejores que los demás, y eso es orgullo espiritual. En el versículo 14, el apóstol Pablo registra lo siguiente: a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que todos fuimos llamados mediante el evangelio. Nadie puede decir que ha sido llamado por sí mismo, porque el evangelio es la buena noticia de Dios para la humanidad. Y quienes creen a este evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y nos recomendó a nosotros, su iglesia, predicar este evangelio a toda criatura, entonces el evangelio es el medio a través del cual Dios ha llamado, llama y seguirá llamando a hombres y mujeres para que pertenezcan a su pueblo. Aquí aprendemos algo hermoso. La elección eterna se manifestó en un momento concreto, cuando escuchaste el evangelio y algo en tu corazón respondió. No fuiste tú el que estuviste buscando a Dios, fue Dios el que te buscó a ti. Quizás ahora me estás escuchando y has abandonado las cosas de Dios y has dejado el evangelio de Jesucristo y sigues con tu vida como si nada hubiese pasado. Déjame decirte que si tú escuchaste el evangelio en algún momento y en tu corazón respondiste para aceptar ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, le pediste perdón a Dios, el Señor te considera parte de su pueblo y Dios te está llamando a regresar a ser parte de tu pueblo. Si empezaste con alabanza, con gratitud y has dejado que el enemigo pueda estorbarte, envenenar tu corazón, envenenar tus pensamientos, es tiempo de regresar a Dios. Levanta tus ojos al cielo, pide perdón al Señor, porque el evangelio que escuchaste y que aceptaste significa que tú fuiste escogido para salvación, pero el enemigo ha logrado sacarte del pueblo de Dios, envenenar tu alma, envenenar tu corazón, y estás lejos de Dios, aunque quizás asistas a una iglesia. Y Dios te está diciendo, no fue casualidad lo que ocurrió contigo, no fue coincidencia, fue la gracia del Señor actuando. Y tal vez tú recuerdas ese momento, tal vez fue en una iglesia pequeña, tal vez fue escuchando una predicación,
O tal vez fue en tu habitación, escuchando una predicación en la radio, en la televisión o por el internet. Era Dios llamándote. Dios que usó a una persona sencilla para predicar del evangelio, un amigo, un compañero. No te olvides que el Señor te llamó. A quien haya usado, la forma que haya usado, es lo de menos. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. No la pierdas, no la dejes. No permitas que situaciones que te presentan en la vida o circunstancias que te enriedan y que te han hecho pensar que no mereces la salvación o que no eres parte de la salvación y te apartes del Señor y entonces vivas lejos de Dios. Y eso no es el ideal para ti, porque si Dios te escogió es para que seas parte de su pueblo, lo disfrutes mientras estés en esta tierra porque tú respondiste a ese llamado. Dios no se ha olvidado de eso. Si te encuentras lejos, hoy es el día de regresar a los caminos del Señor con toda tu familia. Asiste a la iglesia, canta, adora, aprende la palabra y predícale a otras personas de Jesucristo. Y no dejes que nada de lo que ocurra a tu alrededor te aparte de las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios ha prometido llevarte a su cielo, también el enemigo ha prometido destruirte, quitarte, impedir que llegues al cielo. La decisión lo tomas tú. O dejas que las circunstancias te aparten de Dios y te quiten y te roben la salvación, o te levantas y dices, yo fui escogido para salvación y nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia lo va a impedir. Esto que dice Pablo aquí es impresionante, porque no solo fuiste salvo del infierno, sino que fuiste llamado a compartir la gloria de Jesucristo. El destino del creyente no es simplemente sobrevivir, asistir el domingo en la iglesia, hacer algo por ahí. El destino del creyente no es simplemente estar mirando el pecado de los demás, las faltas de los demás. Tu destino es participar de la gloria del Hijo de Dios. Y eso cambia tu perspectiva de sufrimiento que puedas tener. Porque lo que hoy duele, mañana será transformado en gloria. Lo que hoy te ocurre, Dios lo usará para crecer, para seguir adelante, para que sirvas de testimonio y para que le digas a otros, Dios es fiel. Si Él no me dejó a mí, tampoco te dejará a ti. En el versículo 15, el apóstol Pablo recalca, permanezcan firmes. Miren las palabras que usa el apóstol Pablo. Estoy leyendo segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo, después de hablar de la elección y de que hemos sido escogidos para salvación, dice, ahora que lo saben, permanezcan firmes. Y eso es precisamente lo que el enemigo aborrece, esa firmeza. Él quiere verte ambivalente de un lugar a otro, él quiere verte enojado, él quiere verte mirando hacia los costados, de vez en cuando viniendo. Él no quiere verte que disfrutes tu vida cristiana. ¿Sabes lo que hace que disfrutes tu vida cristiana? Cuando permaneces firme, firme adorando a Dios, firme sirviendo al Señor, firme cantando a Dios, no firme para simplemente estar allí en un grupo del montón para ver qué ocurre y sumarme a lo que está ocurriendo. No, Dios desea que en esa firmeza puedas adorarle, servirle y disfrutar tu vida cristiana. Disfrutar tu vida porque se trata de ti, no de los demás. Tú no darás cuenta de la vida de los demás, tú darás cuenta de tu propia vida. Tú darás cuenta de ti.
No darás cuenta del fulano, de sutano, de mengano. No te equivoques. Tú darás cuenta de tu propia vida. Y aquí es donde debes entender que esa seguridad de estar firme te produce una gran satisfacción espiritual, te produce estabilidad, te produce gozo, te produce alegría, te produce satisfacción. Si sabes que perteneces a Cristo, no necesitas correr tras cualquier doctrina nueva que surja por ahí o, como lo digo siempre, cualquier moda del cuerpo de Cristo que dejan sus congregaciones y sus iglesias y corren a cualquier otra moda espiritual. La firmeza tuya nace de tu identidad. Has sido escogido por Dios, sembrado en una congregación para edificar. Jesucristo dijo eso. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que una de las cosas que tienes que preguntarte cada cierto tiempo es, ¿estoy recogiendo con Cristo o estoy desparramando? ¿De cuál parte estás? Porque eso es precisamente lo que debemos evitar, ser de los que desparraman. No ser de los que desparraman, sino ser de los que recogen, de los que ayudan a que se siga edificando el cuerpo de Cristo. En los versículos 16 y 17, Pablo ora. Miren su oración. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué poderosas palabras. Que el Dios soberano traiga consuelo a tu corazón, confirme tus palabras y afirme tus obras. Cada palabra que tú expresas en esta tierra, de esas palabras tendrás que dar cuentas a Dios. Observa lo que Pablo dice aquí, que la seguridad de mantenerte firme te produce estabilidad emocional, no paranoia, no ansiedad, no miedo constante. El creyente informado por la palabra de Dios no vive temblando, vive confiado. Escucha la palabra de Dios con claridad. Si amas la verdad, si has respondido al Evangelio, si deseas permanecer firme, no estás destinado a vivir en amargura, en dolor o en tristeza. Has sido llamado para disfrutar de la gloria de Dios. Por eso es que este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses no termina solo hablando del hombre de pecado, termina hablando de nosotros como escogidos, porque esa es la verdadera historia. Esa es la historia a la cual fuiste llamado, eres escogido por Dios. Disfruta tu vida aquí en esta tierra, porque a medida que pase tiempo, el enemigo usará cualquier artimaña para engañarte, porque está profetizado en las escrituras. La rebelión aumentará, la oscuridad intentará imponerse y tú tienes que decidir si vas a ser parte de esta rebelión, de la oscuridad que atrapa congregaciones, iglesias y creyentes, o tú de una vez por todo decides que fuiste llamado, fuiste escogido, fuiste apartado, fuiste destinado a gloria y por tanto el consejo del apóstol Pablo aquí es no te muevas, no retrocedas, no negocies la verdad, porque el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios te sostendrá hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llamó por un tiempo, te llamó para que estés en su cielo. Y allí el Señor Jesucristo espera por ti, por mí y por todos nosotros. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional.